Así es, ya se encuentra con nosotros el licenciado Vallarino y vamos a conversar sobre la ley de consentimiento de la eutanasia, deseo versus realidad. Buenos días, doctor. Ante todo, buenos días. Abogado. Saludos vamos primero a a definir lo que es eutanasia para luego conversar sobre qué dice la ley en Panamá de este tema. Bueno, la eutanasia primero tiene un origen etimológico en el griego, que eu viene de bueno, de bien, y thanatos viene de muerte, y buscaba hacer de alguna manera la muerte por compasión o la muerte buena, que de alguna manera para aquellas personas que estaban en una fase terminal y que estaban pasando muchísimo dolor y que no tenían una expectativa de poder revertir esa enfermedad terminal, entonces se aplicaba una muerte inducida para que esa persona, para ahorrarle a esa persona muchísimo dolor. Ese sufrimiento hoy día se da, y yo lo digo porque lo pasé pues con una persona que quise, que esta persona estaba en un coma en el hospital, le habían ya practicado ciertas cirugías, no había, como usted dice, expectativas de vida, y el médico pregunta si la familia pues desea inducir el fallecimiento de esta persona, le aplican ciertos medicamentos para que la persona no sufra y, como usted dice, tenga una muerte pues pasiva. Ahora, una muerte sin sufrimiento. Preguntas, ¿qué dice la ley en Panamá sobre la eutanasia? ¿En qué casos aplica la eutanasia a un paciente? ¿Y quiénes son las personas que pueden determinar si se aplica o no? Ok, empecemos por lo siguiente. La ley 68 del 2003, que regula lo que es el consentimiento médico informado, específicamente prohíbe la eutanasia. Lo prohíbe en el artículo 32, dice no se podrá practicar la eutanasia en Panamá, ¿no? Eso es de manera clara. Sin embargo, la eutanasia conocida como doctrinalmente tiene dos posibilidades. Una, la que yo, como dice, a través de una acción, yo le inyecto algo a la persona o hago alguna acción positiva para causarle la muerte y ahorrarle el sufrimiento. Y la otra es cuando yo hago una acción omisiva, es decir, yo dejo de curar a la persona, de tratar de curar a la persona para no alargarle un par de días más en el sufrimiento. Esa parte, eso sí lo permite esa misma ley. Y esa misma ley da una serie de parámetros para decir, bueno, es que la persona puede decir, ya yo no quiero seguir recibiendo tratamiento, porque esto lo que me va a alargar es un par de días y muchísimo sufrimiento, y estoy teniendo muchísimos dolores. O una persona que está conectada a aparatos artificiales, ¿verdad? Una respiración artificial. A respiración artificial o cualquier tipo de situación de vida asistida. Pero para eso hay una serie de parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros que tienen que hacer? Lo primero no lo puede decidir un médico. Tiene que ser una junta médica el que diga, esta persona está en una etapa terminal y tiene una enfermedad grave y terminal. Es decir, esta persona va a fallecer. O producto de un accidente que tuvo la persona, un accidente vehicular o lo que sea, esta persona no tiene opción de vida. Lo único que nosotros estamos haciendo es alargándole el sufrimiento y alargándole la situación, pero esto en un periodo corto va a suceder lo mismo. Lo segundo es que como padre yo tengo una representación legal. Sin embargo, por ejemplo, puede ser que yo tenga la decisión de que mi hija no siga sufriendo, y puede ser que mi ex esposa tenga la posición contraria. Claro, hay personas que se aferran a la vida del ser querido, lo cual es normal, y dicen, no, vamos a darle la oportunidad, porque ven por en este caso, mi hija no puede decidir por sí misma porque es una menor de edad. En igual situación sucede cuando son varios los hijos y tenemos a una persona mayor que está inconsciente, que no puede tomar sus decisiones. En ese caso, la ley faculta para ir ante un juez, quien tiene 3 días para decidir, oyendo los criterios médicos, quién tiene la razón y quién debe tomar esa decisión. Entonces, es muy importante. Yo también puedo, como paciente, si estoy en pleno uso de mis facultades, y eso es certificado por un psiquiatra. Si yo voy a tomar la decisión, tiene que haber la certificación de un psiquiatra que diga que yo estaba en condiciones de tomar esa decisión. ¿Por qué se hace eso? Porque yo pudiera estar ahorita mismo aquejado de muchísimo dolor, pero tengo opciones de vida.
pero ante el dolor que yo estoy pasando en este momento, yo no lo soporto en el momento y yo digo, quiero que me maten ya. Entonces entro en un desespero y eso no pudiera ser el objeto de la ley. La misma persona puede decidir esto. La misma persona debe siempre decidirlo, siempre que sus facultades mentales se lo permitan. Si es mi madre, por ejemplo, y somos hermanas Marcela y yo, Marcela es mi hermana mayor, ella tiene mayor potestad sobre esas decisiones que yo. No, señor, primero, a ver, la primera persona y única que tiene la decisión es el paciente. Esa es la única persona, estando debidamente informado por sus médicos y que así quede consignado por escrito. Y si yo doy esa autorización tiene que hacerse o ante un notario o frente a 3 testigos de que yo estoy haciendo esa autorización. Si yo, por algún motivo, no estoy en la condición mental de poderme expresar o comprender los hechos que están, y yo no tengo un representante legal designado o no he hecho un aviso previo de esta deseo mío, entonces tocaría o que se pongan de acuerdo las personas o que un juez decida esa representación. Ese juez tiene 3 días para hacerlo. Ahora, yo de manera previa, si por ejemplo yo tengo un cáncer ahorita mismo y yo quiero dejar ese consentimiento dado, yo puedo establecerlo de manera previa con un notario o 3 testigos, con el médico y debidamente informado. Si yo llegase a estar ante una condición en donde ya la vida mía no puede sostenerse, en donde ya estoy, yo doy el consentimiento para que se me suspenda el tratamiento y simplemente se me pase a cuidados paliativos. Esos cuidados paliativos entonces me van a dar únicamente medicamentos para el dolor, el tratamiento que sea para que yo tenga la mejor vida mientras me alcance, pero ese va a ser entonces lo que se hace. Esa era precisamente un poco mi pregunta. Hay pues personas que conocen condiciones que en algún momento pueden ser fatales para ellos y simplemente hacen este tipo de documentos donde dicen, ¿sabes qué? Yo llego hasta aquí, a mí no me estén resucitando, ni me estén haciendo shock, ni me estén poniendo en coma, ni nada por el estilo. Pero una vez que llegamos a esa situación y hay familiares aferrados a este tema de decir no, porque yo el otro día vi un video en YouTube y la persona se paraba del coma y éramos felices todos y volvíamos a la realidad, entonces no estoy listo. ¿Qué tanta potestad puede tener una persona, un familiar, al decir no me desconectes a mi shuku, que no quiero que se me muera ya? Ante esa decisión que ha tomado la persona de manera previa, y siempre que esté certificado por la Junta Médica y siempre que esté certificado por un psiquiatra que esa persona tomó la decisión, lo que se tiene que respetar es la decisión de la persona. Así es. Tenemos una llamada, un televidente. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Yossi. Buenos días, Giovanna, Marcela y licenciado. Un placer. Si eso va por parte de la eutanasia, entonces si alguna persona que es donante de órganos también iría, porque a veces también la persona se dedica o se ofrece como donante y un familiar entonces después se opone y entonces no deja que eso suceda. Que actúe de esa manera. Yo escucho por la televisión. Gracias. Así es, muchísimas gracias. Gracias. Lo que apunta obviamente el televidente es el tema también de que si una persona hace un consentimiento de ser donante de órganos y después la persona, no me está quitando la cosa. En efecto, esa misma ley, la ley 68 del 2003, regula esa condición. Y si la persona lo ha hecho a través de documento notariado, ¿verdad? Porque aquí lo que puede suceder en un momento dado con un familiar es que uno agarró y lo puso en la licencia o lo puso en tal lado. Y cuando llegamos a la etapa, las personas obviamente de alguna manera tratan de rechazar o imponer. Quizás los médicos tengan alguna renuencia a hacer eso para no ser objeto de demanda. Claro. Pero cuando esto quedó claramente consignado como lo manda la ley 68 del 2003, se establece ante notario o ante 3 testigos la disponibilidad de esa persona de ser donante de órganos y no hay ningún problema con eso. Estas personas que de repente, en el ocaso de la vida, y perdona que me extienda aquí, en el ocaso de la vida, estas personas que tienen ya una persona que se encarga de ellos, un hijo que decide pagar las finanzas, ocuparse de todos los temas testados y tal, inclusive esa persona no puede revocar estas cosas que ya han sido notariadas. No puede revocarlas a menos que esa persona judicialmente esté ejerciendo la representación. Pero si esa persona no está ejerciendo judicialmente esa representación, es decir, por autorización judicial,
no puede nunca revertir una decisión propia de la persona, como tampoco puede hacerle en sentido contrario. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que en estas cuestiones también entran conflictos y a veces, como lo comentábamos fuera de cámara, hay algunas cosas que pueden ocurrir, como por ejemplo que alguno de estas personas, el que quiere que desconecten ya, puede ser un heredero, puede ser un beneficiario de un seguro de vida, puede ser. Entonces entran una serie de conflictos y la ley, para tratar de cubrir todos los aspectos adecuados, establece, si yo voy a dar el consentimiento, no solamente, yo no puedo dar el consentimiento porque me dio la gana, no, tiene que estar la junta médica certificando que yo tengo esa condición además, y tiene que haber un psiquiatra diciendo, al momento que Alfredo Vallarino tomó esa decisión, él estaba en pleno uso de sus facultades legales y comprendiendo los hechos que se le habían explicado. ¿Qué pasa con los menores? Un niño no tiene esta facultad de que va a preparar todo este papeleo, que va a ir a ningún juez, ni a ningún juzgado, ni nada por el estilo. Es un menor y tiene a sus padres, y sus padres están en desacuerdo. Es un tema muy difícil. ¿Qué pasa en ese caso? Son los padres quienes ejercen la representación legal y en este caso, volvemos, va a ser un criterio de los padres, si están de manera conjunta. Si están de manera divididas, va a ser un criterio con el juez, que tiene 3 días para tomar una decisión, pero eso no va a ser basado en lo que yo como papá quiera o lo que la mamá quiera. Tiene que estar basado obviamente en la junta médica, qué es lo que están diciendo y cuál es el grado de sufrimiento que se le está causando a un menor. Puede llegar algún tipo de demandas, apelaciones, no quiero, si tú quieres, un litigio, sí, ¿se da? Sí pueden darse peleas sobre ese tema y solo eso hace que a veces sea, ¿cómo se dice? Que no sea inoperante el concurrir ante un juez, porque a veces demora más la Pero usted mencionaba la muerte de anteriormente la que era un persona. periodo de 3 días en el momento en que se pero tomaba la decisión, ¿qué tanto puede seguro alargarse? tienes vías de impugnación a través de amparos, a través de otras figuras, y siempre vas a poder dilatar un poco esa decisión. Ahora, hay casos en donde, por ejemplo, se han tornado, ¿cómo se llama? Personas que han estado en coma por años. En ese caso, se dan las batallas legales, las hemos visto en otros países, y cuando se da ya la decisión de carácter judicial, pues bueno, esa es la decisión que se adopta. Pero esa decisión, de nuevo, no es solamente del juez, no es solamente de un padre, no es solamente de los médicos, es una decisión que va colegiada y que tiene que llevar una serie de certificaciones. ¿Quién es la persona que vela porque al final, cuando esta persona ya no está, se respete lo que esa persona decidió? Porque al final del camino, quien presta atención y quien está ahí de repente son los familiares y dice que bueno, esta persona ya no está, así que yo voy a hacer lo que me da la gana. Cuando me dices no está, es que falleció que ya. ya fallece y yo dije no, y ahora yo no voy a, esta persona se fue, yo voy a hacer, o sea, quiero ser el abogado del diablo porque me imagino que estas son las cosas que deben pasar. ¿Me estás hablando en la parte herencial? Sí, en la parte, sabes, como de todo el tema de lo que hablamos, el tema de la donación de órganos, el tema de cualquier cosa que haya dejado esta persona. Todo lo que la persona vaya a dejar en materia de herencia va a través de un testamento. Si no hubiese un testamento, está la ley para cubrir ese tema en los testamentos. En el caso particular de los órganos, tiene que haber una autorización dirigida, y en caso tal de a quien se hayan hecho esa donación, es decir, el organismo encargado de esa donación, tendría la facultad legal de acudir ante un juez para pelear el beneficio que le fue donado, ¿no? Muchas gracias. Tenemos una llamada telefónica. Buenos días. Mi pregunta es en el caso de que los dos padres estén de acuerdo en que no se desconecte el niño, pero la Junta Médica dice que es mejor que se desconecte. ¿Qué podemos hacer nosotros como padres que no estamos de acuerdo con esa decisión? Porque muchas veces, o sea, los médicos no son dueños de la verdad absoluta, y en ocasiones, no sé, podemos tener información de otro médico o de otra representación médica, y en el hospital donde está el niño dicen que porque quiero la cama o porque quiero desocupar, etcétera, etcétera, dicen vamos a quitar al niño. ¿Qué podemos como padres hacer para que el centro médico cambie de opinión o respete la decisión de los padres? Ajá. Sí, vamos. Bajo ningún concepto, ningún médico puede dejar de brindar los servicios y que eso le cause la muerte a la persona de manera adelantada, sin cumplir con estos procedimientos que nosotros decimos, y en el caso de un menor, con cumplir definitivamente con el aval de sus padres. En caso tal de que el médico sintiera de que esa decisión no es correcta y que le puede estar causando muchísimo daño al menor, él tendría que acudir judicialmente para buscar una decisión.
pero no puede él bajo ningún concepto porque puede terminar procesado hasta por homicidio. Wow. Es más, sería procesado por homicidio. Por homicidio. Claro, es que es ilegal. Muchísimas gracias entonces, licenciado, por estar aquí con nosotros compartiendo este tema y a nuestros televidentes también que estuvieron en casa participando de esta interesante conversación.